Bien, hermanos, vengamos al tema propuesto para hoy, que se titula La alegoría de Agar y Sara, una presentación de la diferencia entre la vida espiritual y la vida carnal. Para entrar en materia vamos a leer en la palabra de Dios y busquemos todos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, los versículos 21 al 31. Ahí tenemos la lectura para esta mañana, que servirá de base para el tema que traemos a la congregación. Gálatas 4, del 21 al 31, y así dice la palabra de Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hasta aquí la lectura, aunque el pasaje completo que pensamos tomar en esta mañana alcanza hasta el capítulo 5, el versículo 15. En primer lugar, notamos las palabras de Pablo dirigidas a aquellos individuos que tanto decían amar la ley. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Hasta el día de hoy, para muchísima gente que les gusta andar hablando de los mandamientos y de la ley, y que les gusta andar imponiendo cargas y pesos sobre los demás, aunque ellos a veces ni con un dedo toman la carga, la ley para estas personas se reduce a los 10 mandamientos. Y para muchos, especialmente para el cuarto mandamiento, ponen todo su énfasis en los mandamientos de la ley y todo su énfasis, algunos de ellos, no todos, en el cuarto mandamiento acerca del sábado. Pero el apóstol Pablo dice que la ley no es solamente los 10 mandamientos, no son solamente los 10 mandamientos. La ley es todo el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos siempre llamaron a este grupo de libros la ley, y así el Señor Jesucristo y los apóstoles, cada vez que se referían a estos libros, le llamaban la ley de Dios o la ley de Moisés, que viene a ser lo mismo. Por eso aquellos que en las iglesias de Galacia hacían tanto énfasis en los mandamientos, en la circuncisión, en el sábado y demás, tenían que aprender de que la ley dice otras cosas además de los 10 mandamientos. Más aún, si ellos analizasen profundamente la ley en el Pentateuco, estarían viendo de que Dios establece primero la gracia y después los mandamientos. No es solamente que Dios se especializó en escribir 10 mandamientos graníticos, pétreos, para golpear la cabeza de la gente y hundirlos en el quebranto, sino que en la misma ley, en el mismo Pentateuco, en los mismos 5 primeros libros de la Biblia, la gracia brilla mucho más que la ley. Y para explicar este punto a los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo pues echa mano de la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac.
Y haríamos bien en leer todo el capítulo 21 del libro del Génesis, porque aquí tenemos esta historia, el libro 21 del libro del Génesis. Allí está la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. A grandes rasgos, esta historia que Pablo lo usa como una alegoría para explicar la supremacía de la gracia sobre la ley, a grandes rasgos esta historia es así. Abraham y Sara estaban casados, ya eran ancianos los dos. Abraham tenía 90 años y Sara tenía quizá 80 años, más o menos. Visto que Sara no tenía hijos, y en aquellos tiempos la moral era diferente a la nuestra, Sara le concede su sierva Agar a Abraham para que tenga un hijo con Agar. Y ese hijo de Agar vendría a ser, según las costumbres de aquellos tiempos y la moral de aquellos tiempos, un hijo de Sara. Bien, Abraham pues tiene un hijo con Agar y ese hijo se llama Ismael. Pasan 14 años. Cuando Ismael ya tenía 14 años, se le ocurre a Sara quedar embarazada, más bien fue el poder de Dios actuando en ella, y Sara, siendo de 90 años, da a luz un hijo. Y ese hijo se llama Isaac. Bien, no bien nació Isaac, el llamado hijo de la promesa, el hijo que nació no por la ley natural, no por el poder natural o poder de la carne de Abraham y Agar, sino que nació por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la promesa de Dios. No bien nació Isaac, se produjo el conflicto. El conflicto entre los dos muchachos y el conflicto entre las dos mujeres. ¿Qué problema para el pobre Abraham? ¿Cómo se le desbarató la paz de su familia? Porque Ismael, no bien nació Isaac, reveló su verdadero carácter. Huraño, burlón, despreciativo. E Isaac, bueno, era un niñito solamente de días de nacido que estaba en las manos de su madre todavía. Entonces Sara, actuando con buen sentido, se encara con Abraham y le dice: no es posible que el hijo de esta sierva, Agar, y esta sierva misma vivan aquí más tiempo en mi casa. Ni menos es posible que este hijo de una esclava herede las promesas de Dios, porque el verdadero heredero de las promesas de Dios no es Ismael, el hijo de la carne, sino Isaac, el hijo de la promesa. Abraham, hombre bueno y pacífico, comprende la razón del argumento de Sara. No es posible que Agar, la esclava, e Ismael, el hijo de la carne, sigan viviendo más en su casa. Porque ahí está Sara, la mujer legítima, la mujer que Dios le dio. Y ahí está Isaac, el hijo de la promesa. El hijo, si se quiere, espiritual, porque nació por el poder del Espíritu de Dios actuando en Sara y en Abraham. Entonces Abraham, aunque le duele el corazón, aunque le pese un poco la conciencia, tiene que tomar la decisión. Y un día le dice a Agar: vete de mi casa y llévate tu hijo, porque no pueden vivir más ustedes dos aquí con nosotros. Bien, esta es la historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac, que se puede leer en el capítulo 21 del libro del Génesis, una historia que algunos moralistas, entre comillas, quisieran quitar de la Biblia, porque dicen de que no está de acuerdo con la moral cristiana. En fin, pero esta historia el apóstol Pablo la usa como una alegoría. Y una alegoría es una historia breve o una historia larga que tiene verdades escondidas, encerradas, y que por medio de sucesos y de caracteres y de personajes está enseñando verdades ocultas que hay que descubrir. Durante miles de años los judíos leyeron la historia de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, sin entender la verdad escondida, la verdad encerrada en esa historia. Y muchísimos de los legalistas de hoy, muchísimos de aquellos que andan predicando los mandamientos y las leyes y las prescripciones y demás cosas, tampoco entienden el significado profundo y espiritual y gracioso de esta alegoría. Correspondió al apóstol Pablo
al cual el Señor Jesucristo le reveló su evangelio, enseñar que esta historia era una alegoría de la vida espiritual, una alegoría de la vida que reciben los que aceptan la promesa de Dios. Y aquí tenemos una serie de personajes dobles o una serie de contrastes en esta historia y vamos a analizarlos. Vamos a considerar brevemente cada uno de estos personajes dobles que tenemos en esta historia alegórica del Antiguo Testamento. Primero, aquí tenemos a Agar y a Sara, las dos mujeres que tuvo Abraham. Después tuvo otras mujeres, pero en el tiempo de esta historia Abraham tenía solo dos. Sara, su mujer legítima, y Agar, la simple sierva. Bueno, Sara es la mujer legítima, la mujer libre. Agar es la sierva. Representan indudablemente los dos pactos que hay en la Biblia. Sara, mujer libre, Sara, mujer legítima, representa también a la iglesia, la verdadera esposa de Dios, la verdadera esposa de Cristo. Agar representa al pueblo judío, al pueblo israelita, que vive sometido a la ley, que vive esclavizado y que es el pueblo meramente carnal de Dios. Tenemos que decirlo de una vez para siempre. Los judíos son el pueblo carnal de Dios. La iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Y así como era imposible que Agar viviese más tiempo en la casa de Abraham para disfrutar de las bendiciones espirituales de Abraham, así ha sido imposible que el pueblo judío como tal, que el pueblo judío como pueblo carnal, siga recibiendo las bendiciones espirituales de Dios. En verdad no las puede recibir. Así como era imposible para Agar ser llamada la mujer legítima de Abraham, así también es imposible para el pueblo judío ser llamado el pueblo de Dios, el pueblo legítimo de Dios. Porque el pueblo legítimo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, el pueblo espiritual de Dios no es Israel, no es el pueblo judío, es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació por la promesa de Dios, la iglesia de los nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Así como Isaac nació por el poder de la promesa de Dios, así los cristianos nacen por el poder del Espíritu Santo prometido de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos y los verdaderos herederos de la vida eterna son los hijos espirituales de Dios, los creyentes en Jesucristo que han nacido por el Espíritu Santo, que han recibido la promesa y que han sido admitidos en la gracia de Dios. Los judíos son el pueblo carnal y como pueblo carnal están condenados únicamente a la esclavitud, únicamente a la condenación. Son el pueblo carnal, no pueden ser llamados el pueblo espiritual de Dios. Hay otros dos personajes aquí enfrentados unos con otros y son Ismael e Isaac, el hijo natural y el hijo de la promesa. Aquí también tenemos representados otra vez a los judíos y a la iglesia. ¿Cómo nació Ismael? Bueno, por el poder natural del hombre. Abraham, pues, tuvo relaciones con Agar. Agar era una mujer joven. Abraham estaba vigoroso todavía y le engendró un hijo. Nació Ismael. E Ismael, cuando nació, no fue nada más que un hijo natural, que tuvo el señor de la casa con su sirvienta, como suele ocurrir en muchas familias de nuestra época, de nuestro tiempo. Abraham engendró un hijo en Agar. Ese hijo se llamó Ismael. Fue un muchacho huraño, fue un muchacho díscolo, fue un muchacho que no amó ni al padre y posiblemente ni amó a la madre, el progenitor de los árabes actuales. Representa a los que son meramente hijos de la carne, hijos naturales de Dios, criaturas humanas, gentiles o judíos, pero no hijos espirituales. Isaac es diferente. Isaac es uno de los caracteres más suaves de todo el Antiguo Testamento. Un hombre que llevó una vida calmada, una vida pacífica, una vida espiritual. Un hombre que fue pacificador, como pedía o como pide el Señor Jesús. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hombre que llevó una vida de oración, siempre oró Isaac y encomendó sus asuntos a Dios. Cuando recibió a aquella que sería su esposa bien amada, Rebeca, estaba orando a la caída del sol. Un hombre espiritual, un hombre manso, un hombre fiel, un hombre pacífico, verdadero hijo de la promesa. Todos los cristianos tendríamos que imitar el carácter de Isaac y no el carácter de Ismael. Porque el carácter de Ismael, el hijo de la carne, es un carácter malo. Pero el carácter de Isaac, el hijo de la promesa, es un carácter dulce, manso, comprensivo, espiritual, religioso, fervoroso. Aquí en estos dos muchachos tenemos una representación de los cristianos. Isaac representa a los cristianos y los mundanos o inconversos, o como quisiéramos llamarles, representados por Ismael. Otras dos cosas que están contrastadas en este pasaje son el pacto del Sinaí y el pacto eterno. Curioso es que Agar es también el monte Sinaí. El monte Sinaí en Arabia lleva dos nombres. Lleva el nombre de Sinaí y lleva el nombre de Agar, igual que la sierva de Abraham. Y fue en este monte Sinaí donde en medio de relámpagos y de truenos y de temblores y de rayos y de voces de trompeta, Dios dio los 10 mandamientos. Y el monte Sinaí y el pacto del Sinaí han representado siempre el pacto que Dios hizo con los judíos, llamado también pacto de Moisés o pacto de la ley. Y la ley de Dios, lo hemos estado diciendo en esta serie de estudios sobre Gálatas, para lo único que sirve es para esclavizar, poner en servidumbre y condenar. Nunca la ley de Dios por sí sola podrá salvar jamás a un pobre pecador. Por el contrario, la ley solo engendra servidumbre, solo engendra agobio de conciencia, solo engendra condenación y muerte. Y todo eso está representado por Agar o Sinaí, que es el pacto de Moisés, el pacto hecho en el monte Sinaí cuando el pueblo judío que había sido sacado de Egipto, que había sido llevado a través del desierto y colocado a los pies del monte Sinaí, recibió el pacto llamado pues pacto de Moisés, el pacto de la ley que incluye los 10 mandamientos y que incluye también la cuestión del sábado, el mandamiento acerca del sábado. Pero todo eso, repito, solo sirve para esclavitud, solo sirve para servidumbre. Este pacto del Sinaí, o pacto de Moisés, o pacto judío, como quieran llamarlo, pacto de la ley, es el pacto típico del pueblo judío. Pero anterior a este pacto, en 470 años, tenemos el otro pacto, el pacto de la fe, que Dios hizo con Abraham cuando, estando Abraham en Caldea, lo llamó para que fuera una bendición. Si queremos leer Génesis capítulo 12, versos 1, vamos a leer que Dios llamó allí a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti una nación grande, y serás una bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bien, este es llamado el pacto eterno, o pacto de la justicia, o pacto de la gracia, el pacto de la justificación por la sola fe, y es anterior al pacto del Sinaí en 430 o 470 años por ahí. Y el apóstol Pablo es bien claro cuando dice que el pacto de la ley, venido más de 400 años después que el pacto de la gracia, no abroga la gracia, ni abroga la promesa. El pacto que sigue permaneciendo por los siglos de los siglos, el pacto de salvación, es el pacto hecho con Abraham en Génesis 12.
Y el pacto hecho con los judíos en Éxodo 20 no puede de ninguna manera anular el pacto anterior, el pacto de la gracia. Y aquí tenemos pues a Agar representando al pacto del Sinaí, que engendró servidumbre, que engendró esclavitud, que engendró pecado y más pecado, y que a la larga engendra condenación y muerte. Y Sara representa el pacto de la promesa, el pacto de la gracia, que trae salvación, que trae reconciliación, que trae amistad con Dios, que trae vida eterna, y el pacto que contiene una promesa, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que habrán de recibir todos los creyentes en Jesucristo, no los creyentes en el pacto del Sinaí o pacto de la ley. Porque una persona puede guardar escrupulosamente todos los pormenores de la ley y cumplir cabalmente los 10 mandamientos y no va a recibir por eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por fe en la promesa de Dios. Ese era el problema que tenían los de Galacia. Cuando Pablo les predicó el Evangelio por primera vez, creyeron natural y espontáneamente en Jesucristo y aceptaron a Jesucristo y por su sola fe recibieron el Espíritu Santo. Ellos habían estado guardando la religión judía y guardando los mandamientos, todo lo mejor que podían durante años y años y no habían recibido nada. Pero cuando viene Pablo y les predica el Evangelio, y Pablo les habla de Jesucristo y les cuenta la historia de la cruz, les describe a Cristo como crucificado por ellos, y les habla de la resurrección de Jesús, y les habla de que Jesús subió al cielo y está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros, y que Jesús derrama el Espíritu Santo en los creyentes. Cuando los de Galacia creyeron en eso, por su sola fe, inmediatamente recibieron la justicia que es por la fe, como la recibió Abraham cuando escuchó la voz de Dios y lo obedeció, y recibieron también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por el pacto hecho con Abraham, no por el pacto hecho con Moisés en el monte Sinaí. Esto es lo que no entendían aquellos de Galacia, que después de haber recibido por fe la justicia, la salvación y el Espíritu Santo, ahora trataban de perfeccionarse cumpliendo con los mandamientos del monte Sinaí. El pacto del Sinaí es el pacto de los 10 mandamientos, es el pacto que está grabado en piedra, es el pacto de la ley, opresiva, esclavizante, que pone al hombre en servidumbre y nunca lo liberta. El otro pacto es el pacto eterno, es el pacto de la gracia, es el pacto de la salvación por la fe, es el pacto que trae, cuando uno lo cree, el Espíritu Santo. Una persona puede guardar toda su vida los mandamientos y nunca va a recibir el Espíritu Santo. Y se va a morir y se va a ir a la condenación eterna sin el Espíritu Santo. Otra persona que no ha guardado la ley, que no ha podido cumplir los mandamientos, pero que ha creído en Jesucristo y arrepentida se ha echado a sus pies en busca de perdón y le ha aceptado como Salvador, esa persona sí recibe el Espíritu Santo y sí es hijo de Dios y sí es salvada y sí cuando muera va a ir a la gloria eterna. ¿Por qué? Porque Dios salva a la gente por su fe y no por sus obras. Dios salva a la gente cuando aceptan los términos del pacto nuevo o pacto eterno, y no salva a la gente cuando la gente cumple la ley. Comprender estas cosas es comprender la naturaleza y la esencia del Evangelio. Bien, Pablo también, en cuarto lugar, confronta a la Jerusalén terrenal con la nueva Jerusalén. Hay 2 grandes ciudades mencionadas en la Biblia y las 2 se llaman Jerusalén. Comprender el carácter, destino y significado de cada una es comprender todo este asunto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de la salvación por obras y la salvación por fe, del pacto del Sinaí y del pacto eterno de salvación. Vamos a leer otra vez en Gálatas 4 para refrescar la memoria. Gálatas 4, los versículos 24 y 25. Dice así el apóstol, Gálatas 4, 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud.
Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén actual, dice el apóstol Pablo, la capital de los judíos, la ciudad que tiene el templo, la ciudad que alberga el Sanedrín judío, la ciudad santa, la ciudad amada de los judíos, la ciudad terrenal, la que está enclavada allí en el corazón de la Palestina, la ciudad que fue la ciudad de David, que fue la ciudad de los reyes, la ciudad que crucificó a Jesucristo. Pablo la llama la Jerusalén actual, que tiene hijos para esclavitud. En los últimos años se ha desarrollado una especie de negocio, y es un negocio, de llevar gente a Jerusalén para que vean Jerusalén. Son viajes turísticos que algunos individuos aprovechados, oportunistas, con buen ojo comercial, efectúan para sacar dinero. Y ahí llevan a cantidad de cristianos de aquí o de cualquier parte, cobrándoles una buena cantidad, y los llevan a la Jerusalén de los judíos. Y allá les muestran diversos lugares santos, diversos lugares sagrados. Tenemos que decir en honor a la verdad que la Jerusalén de ahora no es la Jerusalén de los tiempos de Cristo, porque aquella ciudad fue arrasada hasta los cimientos por los romanos, fue destruida hasta la última piedra, porque Jesús ya había dicho que de ese templo fastuoso, el templo de Herodes, no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso se cumplió literalmente. La ciudad actual es una simple ciudad judía o árabe o maometana o musulmana, como ustedes quieran, pero no es la ciudad que conoció el Señor Jesucristo, pero de todos modos es la ciudad terrenal, la capital de los judíos. Nada tiene que ver ni con la iglesia, ni con los cristianos, ni con el cielo, ni nada de eso. Pues estos individuos que llevan gente allá a Jerusalén, les muestran los lugares sagrados, el monte de los olivos, la tumba del Señor, la calle de la flagelación y qué sé yo cuántas cosas más les muestran. Y les venden souvenirs y les venden objetos que los cristianos traen de vuelta contentos de haber estado en la ciudad santa. Y se traen algunos tierra de Jerusalén y otros se traen ramitos de olivos del monte de los olivos. Y hay quienes se traen pan fabricado por los judíos allá para tomar la Santa Cena cristiana aquí. ¡Qué tontería! ¡Qué engaño! La Jerusalén actual es la capital judía para los judíos. Y absolutamente nada tiene que ver con la otra Jerusalén, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial que representa a la iglesia, y esa sí es la que tiene interés y valor para los cristianos. A veces yo hasta me enojo con estos individuos que están armando excursiones turísticas a Jerusalén y Palestina para mostrarles los lugares sagrados que ya no existen más, que han sido borrados por el tiempo y borrados por innumerables guerras que han habido en esa tierra y por las distintas civilizaciones que la han poblado y la han desarrollado a lo largo de 2000 años. Me indigna que se esté explotando la credulidad y la sinceridad y la simplicidad de los creyentes, llevándolos a ver que lo que al fin de cuentas no es nada más que la Jerusalén actual que engendra hijos para esclavitud, como dice el apóstol Pablo. En lugar de hablarles de la nueva Jerusalén, en lugar de hablarles de la vida eterna, en lugar de hablarles de los valores espirituales del Evangelio, no, los están llevando a la Palestina para venderles pedazos de la tierra de Palestina. Pues el apóstol Pablo es bien claro al decir, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Todos los hijos de la Jerusalén actual, todos los judíos, siguen en esclavitud. O están en esclavitud a la ley, o están en esclavitud, como todos los seres humanos no convertidos, en esclavitud al pecado. Nosotros los cristianos no tenemos que pensar nunca más en la Jerusalén terrenal.
Allá ella y allá los judíos. Nosotros somos del cielo, nosotros somos de la eternidad, nosotros somos del Espíritu, nosotros somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Si quieren ustedes saber algo de la Nueva Jerusalén, estudien los capítulos finales del Apocalipsis 19, 20, 21, y allí van a ver ustedes atisbos, destellos de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa verdadera que baja del cielo de Dios, ataviada como una esposa para su marido, la ciudad en la cual no solamente viviremos nosotros, sino de la cual seremos parte integral nosotros los cristianos. Hay mucho más para decir acerca de estas dos Jerusalenes, pero el tiempo corre y tenemos que darle fin a nuestro mensaje. Por último, en esta alegoría está enfrentado y contrastado el espíritu perseguidor, representado por Ismael, el espíritu fanático, el espíritu religioso que persigue a los que no piensan como ellos. Y está también representado el espíritu pacífico, representado aquí por Isaac. Ismael es el fanatismo religioso, y los árabes siempre han sido un pueblo fanáticamente religioso, intolerante como fueron también los judíos carnales, fanáticos intolerantes. Persiguieron a Jesús, aborrecieron a Jesús, condenaron a Jesús, crucificaron a Jesús. Y después estos mismos judíos, fanáticos, religiosos, legalistas, que rechinaban los dientes cuando alguien hablaba en contra de la ley de Moisés, persiguieron al apóstol Pablo y nunca lo dejaron tranquilo. Por donde quiera fue el apóstol Pablo recorriendo los caminos del imperio anunciando la buena nueva de salvación. Allá detrás fueron los judaizantes, los fanáticos religiosos, estropeando su obra y poniendo dudas en la mente y el corazón de aquellos gentiles que simplemente habían creído en Jesús y habían recibido el Espíritu Santo. En cambio, Ismael representa el espíritu, Isaac representa el espíritu pacífico, el espíritu suave, tolerante, comprensivo de los verdaderos cristianos. Cuando vean ustedes una persona que es demasiado legalista, una persona que es intolerante, una persona que no perdona a nadie, que no piense como él, recuerden de que Ismael perseguía a Isaac y se burlaba de Isaac, porque Ismael representa el espíritu legalista, el espíritu religionista, el espíritu intolerante de aquellos que se apegan a la ley, pero nada tienen del espíritu dulce, perdonador, manso de Jesucristo. Isaac, en cambio, representa a los pacificadores. Y Jesús, lo repito otra vez, dijo en el Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas del capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay una recomendación final en este capítulo y con esto terminamos. Dice el versículo 30. Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiere decir, echa fuera la ley, echa fuera el pacto del Sinaí, echa fuera todas aquellas cosas que están relacionadas con la ley, con la tradición, con el fariseísmo, con todo lo que representa fanatismo e intolerancia, y recibe por fe la promesa del Espíritu Santo. Y recordemos una cosa final. El gran versículo que expresa el apóstol Pablo, capítulo 5 y versículo 14. La gran verdad revelada, el versículo más grande de toda esta epístola. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Aquel que ama a su prójimo y lo ama cuando ha recibido la plenitud del Espíritu Santo. Y ha recibido la plenitud del Espíritu Santo cuando ha recibido la plenitud de Cristo. Aquel que ama a su prójimo en el Espíritu de Cristo y en el amor de Cristo está cumpliendo con la verdadera ley de Dios, la ley espiritual que Dios le prometió o le dio a Abraham cuando le dijo, serás una bendición. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Que Dios los bendiga y que Dios ayude a cada uno de nosotros a cumplir con la verdadera ley, la ley del amor.